preparados para un parcial mañana. Entonces, nos tocaría para la siguiente semana. ¿Listo? Pero entonces quiero tomar asistencia primero y que estén un poco más compañeros a fin de que tengamos pues más cantidad de personas en votación. ¿Listo? Bueno, respecto a la parte del 20%, bueno, del 30%, perdón, antes de que iniciemos con la clase de hoy. Tenemos en los trabajos, tenemos 3 actividades hasta el momento, pero una de ellas es grupal, que es la que yo les califico y les coloco nota, ¿sí? Que fue el estudio de los casos que hicimos al principio. La actividad 3, que era la depuración de la renta de trabajo, como lo acordamos la clase anterior, les voy a calificar entrega, más no si tenían o no bien el ejercicio, dado que algunos o pues varios compañeros me habían dicho que no les había quedado igual, ¿cierto? Entonces, lo que es depuración, la actividad 3, la actividad 1 y la actividad que queda de hoy, que es una consulta, va a quedar como actividades de entrega. El estudio de casos va a quedar como una actividad que se va a computar con la nota de las actividades de entrega de ustedes. Entonces, les recuerdo nuevamente la dinámica. Las actividades de entrega yo les califico a ustedes la entrega como tal del ejercicio o de la consulta o del trabajo y les computo de acuerdo a la cantidad de consultas o entregas que ustedes hayan hecho. En este caso son 3 consultas. Si tienen las 3 consultas tendrían un 5. Si tienen 2 consultas tendrían un 4 y si tienen una sola consulta tendrían un 3. Si no tienen consultas no tendrían un 1 en esa parte. Y si tienen una nota grupal, por ejemplo, que hicieron todo el ejercicio de la identificación de los casos, no se equivocaron, colocaron todo lo que les solicitaba en esa actividad, entonces computan la nota que les dé, ¿sí? Se entregaron todo, colocaron el calendario tributario, organizaron todo de manera que el contribuyente sepa en qué fecha presenta, por qué razón está presentando y demás, pues tendrían un 5. Entonces lo computarían con la nota que les quede de las entregas. Si de pronto se les olvidó entregar alguna cosita, pues obviamente la nota no va a ser 5, pero pues no va a estar por debajo de 4 o 5 tampoco. Entonces, para que más o menos se vayan haciendo una idea, de acuerdo a lo que ustedes han entregado, de la nota que tendrían en un 30%. ¿Listo? Que vayamos analizando esa parte. ¿Qué más les iba a decir? Ahorita analizamos la fecha del parcial, acordamos, perdón, la fecha del parcial y empezamos con la otra parte del tema que vamos a evaluar en el segundo corte. Entonces, voy a tomar asistencia. Ay, perdón, regálame un segundo porque ahora sé qué hice. Entonces hoy estamos a 19 de octubre. Ardila Telles María Angélica. Presente, profe. Muy bien. Arisa Olarte Laura Daniela. Presente, profe.
Muy bien. Barrera Díaz Daisy. Presente, profe. Muy bien. Camacho Ariza Adriana Rocío. Chacón Pardo Lisset Juliana. Delgado Pérez Luis Sneider. Díaz Sierra Yari. Presente, profe. Bien. Díaz Arango Claudia. Flores González Juliet Juliana. Techa Peña Andrés Felipe. Forero Pardo Angie Paola. Buenas noches, profe, presente. Muy bien. Forero Ariza Jessica Juliet. Gómez Gualdrón Mirella. Presente. Herreño Daniela. Herreño Joana. López Farid Camilo. Luis Fernando Gordillo Peña. Presente, profe. Muy bien. Luque Ávila Félix Arturo. Presente, profesora. Medina Parra, Mateus Marín Dani Karina. Presente, profe. Medina Parra Laura Natalia. Presente, profe. Bien, Mogollón Sánchez Juan Camilo. Nieve Roncancio Juliet Yesenia. Presente, profe. Muy bien. Pinzón Fontecha María Cristina. Presente. Muy bien. Rodríguez Tavera Yesid. Rodríguez Cuides Yorman Andrés. Romero Fandiño Nayerli. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, muy bien. Sáenz Aguilar Karen Fabiana. Buenas noches, profe. Presente. Buenas noches, muy bien. Santa María Arisa Jamie. Santa María Andrés Camilo. Presente, profe. Bien. Santa María Sergio Andrés. Presente, profe. Muy bien. Santana Zaira. Velasco Jenny Fabiola. Y Villamil Niño Kevin. Ok, bueno. Profe, buenas noches. Buenas noches. Entré un poquito tarde. Lizeth Chacón. Chacón Lisset. Listo, Lisset. Muy bien. ¿Alguien más de pronto? No estuviera cuando lo... Profe, yo. ¿Quién dijo yo que no alcancé a ver? Jessy Rodríguez, profe. Ok, sí. Muy bien. Listo. Ok, entonces, les comentaba a los compañeros, para quienes de pronto ingresaron hace poco, que la otra semana tenemos parciales. Entonces, pues de hecho los parciales inician esta semana. Pero entonces, como ustedes mismos pues han visto, hemos tenido inconvenientes por el tema de fluido eléctrico y demás.
en el desarrollo de nuestras actividades y pues aún nos hacen falta temas. Por eso nuestro parcial quedaría para la siguiente semana. Entonces, pues ustedes tendrían la opción de presentar el parcial el día 26 o el día 27 de octubre, martes o miércoles. Entonces me gustaría escucharlos. Pues antes de que de pronto tomen la decisión, hoy vamos a ver lo que son honorarios, la parte de honorarios para consolidar ya nuestra renta de trabajo. Mañana ya veríamos lo que son rentas de capital y pues ya añadiríamos a lo que aprendimos la parte de la renta presuntiva que se debe calcular en todas las rentas y el cálculo del anticipo del impuesto para el siguiente periodo. Entonces, eso lo podríamos ver el día de mañana. Independientemente de que ustedes tomen como opción el martes o el miércoles, podríamos dejar los temas hasta ahí y aplicar el parcial hasta ese punto. Entonces, ahora sí, los escucho. Tenemos como opción el 26 o el 27 de octubre. El 27 estaría perfecto para poder estudiar estos temas bien a profundidad. Ok, ¿quién más opina que el 27? Si quieren levanten la mano y si alguien dice que el 26, pues nos da la opinión para que los demás compañeros también puedan tomar la decisión. Bueno, la compañera Angie 27. ¿Quién más? Los demás compañeros. Van 6, 7 personas con Félix. La compañera Daisy, el compañero Luis Fernando, Karen, Kevin, Laura, Lisette, Nayerli, Sergio, Yari, Yesid, Juliet. Profe, qué pena, es que yo estoy trabajando y no lo escuché bien. ¿Para cuándo fue que dijiste? 27 de octubre, miércoles, de mañana en 8. O sea, entraría el tema de hoy, ¿cierto, profe? Y el de mañana, Y si no, ¿cuál es la otra fecha? el martes, de hoy en 8. Profe, una pregunta, o sea, si lo hacemos el 27, ¿entraría el tema del 26? No, no porque ya no les incluiría tema yo para el 26. De hecho, miraríamos para hacer un taller de repaso, creería yo. Profe, sí, yo, pues en mi opinión, ¿no? Nos queda más fácil el 27 que tenemos en la siguiente clase con el profesor Brandon, y no el martes que tenemos estadística. Sí, bueno, los compañeros que en este momento tienen la manito levantada, que son 7 y 8 con Félix, también proponen el 27. 9, 10 con Félix, ya estaríamos más de la mitad. Entonces dejamos el parcial para el miércoles 27 de octubre. Por favor, alguno de ustedes me colabora escribiendo al grupo, son tan amables, la fecha para que los que no están unidos a la reunión puedan tener conocimiento de que el parcial lo vamos a efectuar el miércoles 27 de octubre.
Y el martes, entonces, miraría entonces la posibilidad de que les pueda asignar un tallercito como repaso, no para entrega, sino para repaso como tal, y pues que despejemos las dudas que nos queden de pronto, pues así como represadas. En realidad lo que hoy vamos a ver, en conjunto con lo que mañana vamos a ver, nos cubriría todo lo que es concerniente a la cédula general, ¿sí? Que sería la primera cédula de la declaración de renta. Yo no he querido de pronto pasarme a otra cédula para evitar de pronto alguna confusión, ¿sí? Pero entonces evaluaríamos la primera cédula con los temas que veamos hasta el día de mañana. ¿Listo? Que ya pueden bajar la manita. Voy a compartir aquí mi pantalla. Ay, ay, ay. Un segundo, por favor. Bueno, entonces me confirman por favor si ya estamos viendo mi pantalla. Sí, señora, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces como les había comentado, dentro de la cédula general, vamos a abrir acá el formulario. Dentro de la cédula general tenemos las rentas de trabajo, honorarios, capital y no laborales. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las rentas por honorarios. Nosotros llegamos hasta este punto. El día de mañana hablaríamos sobre capital y las no laborales, que son muy similares a lo que se efectúa también por honorarios, solo que en ellas pues también hay devoluciones y costos y deducciones. Y en la parte de la liquidación privada haríamos el impuesto, que es lo que ya hemos venido calculando, pero haríamos la parte de el anticipo de renta para el año gravable siguiente, este renglón 134, ¿sí? Ese sería el que aprenderíamos a calcular junto con la renta presuntiva que está en el renglón número 98. Si de este modo nosotros ya haríamos una liquidación completa de una declaración de renta, por ejemplo, si fuese de trabajo, la diligenciaríamos renta presuntiva, diligenciaríamos el impuesto a cargo y el anticipo. ¿Listo? Entonces, de este modo ya haríamos un ejercicio completo como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que diferenciar en la renta, en el uso de esas dos rentas? Antes se trabajaba la renta de honorarios y compensación de servicios personales junto con la renta de trabajo, ¿sí? Este espacio se abrió para que se utilice por las personas que prefieren descontar costos y deducciones procedentes o costos y gastos procedentes de su actividad económica y que obviamente no hayan contratado 2 o más trabajadores por un término de 90 días continuos o discontinuos. ¿Sí? Digamos que lo que nosotros tenemos que analizar a la hora de saber si un contribuyente declara bajo la renta de trabajo o bajo la renta de honorarios depende de si esta persona decide incluir los costos y deducciones procedentes. Si la persona presta servicios y a esos servicios le tiene atribuidos unos costos y deducciones procedentes, no va a poder utilizar la renta de trabajo, va a tener que hacer uso de la renta por honorarios. Fíjense que
el renglón para las rentas de trabajo no está habilitado, ¿sí? Y para las de honorarios sí. Entonces, esa sería la primera cosa que nosotros tendríamos que ver. Lo otro que tendríamos que ver es que si esa persona que es independiente, acá están todas las personas independientes, esa persona que es independiente contrata más de 2 personas para la ejecución de su actividad económica, ya no lo podría hacer por la renta de honorarios y compensaciones de servicios, sino tendría que hacerlo por la renta no laboral. ¿Listo? Ojo con eso. Si va a descontar costos y deducciones procedentes, lo tiene que hacer en esta, la de renta de honorarios. Pero si contrató más de 2 personas, por 2 o más personas por 90 días continuos o discontinuos, va por renta no laboral. ¿Listo? Pero si esa persona dice, no, es que yo no tengo costos y deducciones procedentes o los que tengo no me sirven, que esa es la actividad que ustedes van a realizar, los requisitos de los costos y deducciones para la procedencia de costos y gastos de esa actividad. Entonces dice, de pronto no tengo el soporte de los gastos, se me olvidó y los perdí todos. Entonces, no lo puede hacer por la renta de honorarios, sino tendrá que hacerlo por las rentas de trabajo y pues ahí va a optar por la renta exenta del 25%, que es a la que tiene derecho como tal. ¿Sí? Solo esa renta exenta y los aportes a cuentas AFC. Entonces, para que ustedes vean de pronto la parte del marco normativo de ello, lo pueden buscar en el estatuto tributario. Lo que yo les decía, la compensación de servicios personales también está bajo una normatividad que es la que ustedes de hecho van a consultar. Y la parte de la renta exenta, de las que les hablo, que es del 25%, se encuentra en el artículo 206, en el numeral 10 del estatuto tributario. Entonces, importante que ustedes reconozcan cuándo es un honorario y cuándo es una compensación de servicios personales. Lo que yo les decía hace un momento, esta cédula es para personas independientes, entonces prima o la diferenciación entre servicio y honorario está en el factor que prima. En los honorarios, el factor que prima es el factor intelectual, es decir, nosotros como contadores o nosotros como auxiliares contables, que ya están ustedes, prestan sus honorarios porque ustedes le dan una orientación al cliente o al contribuyente. Entonces ustedes le dan todo lo que ustedes ejecutan o todo lo que nosotros ejecutamos es o prima como tal el factor intelectual, ¿sí? Entonces se considera como un honorario, mientras que los servicios es donde prima como tal las actividades manuales, las actividades de ejecución de actividades físicas, ¿sí? Por eso es que los honorarios, pues, son esos ingresos que nosotros vamos a recibir por la prestación de nuestro servicio, pero donde prima nuestro factor intelectual, donde prima nuestra orientación técnica. Y en los servicios, pues es la compensación que van a recibir o en los ingresos que van a recibir por las labores que ustedes realizan, pero que estas son físicas, manuales. Entonces, por ejemplo, un conserje, los servicios de vigilancia, los servicios médicos, toda esta parte hace parte de la compensación de servicios personales, pero los dos se llevan por esa renta, por la de honorarios y compensación de servicios personales. Lo que debemos hacer es diferenciar un poco para identificar a qué actividad en específico corresponde. ¿Listo? Vamos a ver este videito, pero entonces les voy a compartir con audio.
Están viendo mi pantalla nuevamente, ¿sí? Hola, soy Valentina de Nominado. Y hoy quiero contarte que con la noticia que te voy a dar. ¿Alcanzan a escuchar el audio? Sí, señora. Sí, profe. señora. Bueno, vamos a ver si sí lo podemos ver porque este internet es supremamente lento. Vamos a hablar de la cédula general para la declaración de renta del año grabable 2020. Esta cédula general está conformada de acuerdo a la ley por 3 tipos de rentas: las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Pero hay que hacer una aclaración. En el formulario que se prescribió para la vigencia 2020, formulario 210, que es el que se va a utilizar para las personas naturales con residencia fiscal en Colombia, hubo la necesidad de incluir una renta adicional a la renta de trabajo, como son las rentas por honorarios y compensación de servicios personales. ¿Por qué hubo la necesidad de incorporar esta renta? Porque la misma ley 2010 dijo que cuando se trate de honorarios o compensación de servicios personales, si yo no quiero acudir a la renta exenta de que trata el artículo 10, el 206 del artículo 206 del estatuto, es decir, el 25%, puedo yo optar por solicitar costos y deducciones, de tal suerte que los costos y deducciones me puedan generar una pérdida en la renta por honorario y compensación de servicios personales. Por eso, si bien es cierto la ley no trae sino 3 tipos de rentas, en el formulario vamos a encontrar 4 para efectos de lo que se dijo anteriormente. Los ingresos que componen cada una de estas rentas se pueden depurar de la siguiente manera. Cada uno tiene derecho a solicitar ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, pero los costos de deducciones solamente son exclusivos de las rentas de trabajo por honorario y compensación de servicios personales, son exclusivos de las rentas de capital y son exclusivos de las rentas no laborales. Bueno, una vez determinada la renta líquida en cada una de estas rentas, tengo derecho a disminuir esa renta líquida con unos conceptos que la ley ha dicho que son rentas exentas y son deducciones imputables. En las rentas exentas, en cada una de las rentas de trabajo, por honorarios, compensación de servicios personales, rentas de capital y no laborales, puedo yo solicitar rentas exentas por aquellos aportes voluntarios a fondos privados de pensiones, cuentas AFC o ahorros voluntarios contractuales, obviamente con las limitaciones individuales que trae la ley. También tengo derecho a solicitar otras rentas exentas, como son, en el caso de las rentas de trabajo, todas las que están señaladas en el artículo 206 del Estatuto Tributario. En las rentas de trabajo por honorario y compensación de servicios personales, solamente podré solicitar las rentas exentas que son diferentes a las rentas exentas laborales, como son, de manera general, aquellas rentas exentas que son obtenidas en virtud de convenios para evitar la doble tributación, cuando en el país donde yo recibí esas rentas exentas ha suscrito un convenio. En las otras rentas de capital y no laborales, también podré solicitar otras rentas exentas que señale la ley. Específicamente, por ejemplo, en las rentas no laborales, podré yo solicitar las rentas exentas hoteleras por construcción de hoteles nuevos o por remodelación de hoteles, de acuerdo a lo que señaló la ley en su momento. Respecto a las deducciones imputables, pues la ley siempre ha dicho que no importa en qué renta yo pueda solicitar la deducción por intereses de crédito de vivienda, pero obviamente para efectos fiscales el contribuyente tiene solamente una casa de habitación o apartamento de habitación. Por lo tanto, podré escoger en cualquiera una de esas rentas donde voy a solicitar la deducción por intereses de crédito de vivienda. Y otras deducciones imputables, como son de manera general, solamente, exclusivamente para las rentas de trabajo, que son la deducción por dependiente económico.
Es decir, que el dependiente económico solamente lo podré solicitar en las rentas de trabajo o en las rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales, no teniendo derecho a solicitarla en las demás rentas. Una vez ya afecté mi renta líquida en cada una de las rentas de la cédula general, ya podré obtener de manera general las rentas exentas y las deducciones imputables limitadas de las que se refiere a la ley 2010. ¿Lo escuchamos bien? ¿Chicos? ¿Chicos, me escuchan? Sí, señora, profe. Ok, muy bien. Entonces, como ustedes pudieron notar, digamos que nosotros, todas las rentas van a tener la misma estructura para depurarlas, o la estructura va a ser muy similar. Algunas rentas exentas y deducciones imputables aplican para todas las rentas, otras aplican a unas en específico. Entonces, siempre que nosotros vayamos a trabajar sobre alguna de las rentas, es necesario que identifiquemos qué se puede descontar. Dentro de lo que podemos descontar en todas las rentas, incluida la renta por honorarios y compensación de servicios personales, están los los ingresos no constitutivos de renta, que habíamos dicho que eran los aportes a salud, pensión y un aporte solidario que es voluntario para COVID-19 de quienes realizan estos aportes. Estos aportes obligatorios a salud, como estamos hablando de rentas por honorarios y compensación de servicios personales, no va a ser lo mismo que trabajamos en la clase anterior, que era de acuerdo al formulario que nos entregaban y de acuerdo a lo que la empresa como tal nos descuenta a nosotros por cuestión de salud y pensión. ¿Por qué? Porque al ser una renta por honorario y compensación de servicio, estamos hablando de que somos una persona independiente. No tenemos una vinculación laboral con la empresa para que nos hagan estos aportes. Entonces, nosotros como personas independientes o los contribuyentes como personas independientes deberán realizar sus aportes a salud y a pensión de acuerdo con lo que está estipulado en la ley, que en este caso sería de los ingresos que recibe la persona, el 40% es su base para determinar o su base para cotizar al sistema de seguridad social. Y como no tenemos una vinculación con una empresa, entonces vamos a tener a cargo todo el aporte a salud y todo el aporte a pensión. Entonces, salud, recuerden que 12.5% es el aporte y se calcularía sobre el 40% de los ingresos del contribuyente. Y los aportes a pensión, entonces 16% sobre el 40% de los ingresos del aporte del contribuyente. Muchas veces los contribuyentes independientes pues tienen ingresos que al tomar la base como tal, les sigue dando, digamos, una base sobre el mínimo, entonces cotizan sobre el mínimo. Lo mismo sucede cuando el 40% da por debajo del mínimo, la persona no puede cotizar por menos del mínimo y deberá hacer su cotización al sistema de salud y de pensión sobre ese mínimo. También existen los contribuyentes que no cotizan lo que deberían cotizar, ¿no? Pero entonces de pronto es porque a esa base dentro de esos ingresos habrá otras, digamos que no les da la utilidad como tal para cotizar al sistema de seguridad social, ¿sí? De pronto tienen algunas cosas que descontar, aunque no lo deberían hacer, porque deberían cotizar sobre la base, pues ustedes cuando estén en el ejercicio laboral se van a encontrar con muchas personas que hacen este tipo de cosas. Lo que siempre nosotros debemos de recomendar a estas personas es que hagan la cotización como
la deben realizar, como usualmente deberían hacerlo, pues a fin de que no hayan sanciones por parte de la UGPP, ¿sí? Profe, Entonces, señora. una pregunta. Y cuando, por ejemplo, en una empresa se tiene un empleado al cual se le tiene un salario integral, ¿Qué pasa con ello? pues mi pregunta, por ejemplo, bueno, las retenciones pues se pagan con la base, ¿cierto? Digamos, con la base de los que tienen un salario mínimo. Y, por ejemplo, estas personas a las que se les paga un salario integral, bueno, el jefe o el dueño, el que está haciendo ese pago, digamos, cómo entraría o cómo se deduciría esa retención o ese pago que se está haciendo a ese empleado? ¿O Para cómo se el dueño, sumaría eso sí, para el dueño? lo que pasa es que para el dueño todo depende de cómo sea, si es una persona natural o es una persona jurídica. Si es una persona jurídica, pues eso es lo que vamos a ver en el siguiente corte, que va a ser parte de los costos y deducciones procedentes. Si es una persona natural que tenga pues más de los 2 trabajadores, pues tendrá que hacerlo por la renta no laboral y también iría por los costos y deducciones procedentes. Porque los ingresos no constitutivos de renta se atribuyen es a la persona natural como tal, a lo que representa mi seguridad social, no la seguridad social de mis trabajadores. ¿Sí me hago entender? O sea, la seguridad social de mis trabajadores los puedo descontar como un costo o deducción procedente, un costo o gasto procedente. Pero lo que es ingresos no constitutivos de renta representan es para la persona como tal que está haciendo la declaración, no para los trabajadores que esa persona tenga a su cargo. ¿Listo? Gracias. Vale, Sí, con señora. mucho gusto. Listo. Entonces, como costos y deducciones procedentes, entonces son todas esas salidas de dinero, todos esos gastos, todos esos costos que nosotros tenemos relacionados con nuestra actividad profesional o con nuestra prestación de servicio como persona independiente. Entonces, ustedes van a tener que hacer una actividad que está al final, que lo que pues es como tal o lo que se requiere en la actividad es que ustedes identifiquen cuáles son los requisitos para la procedencia de esos costos y gastos o de esos costos y deducciones. ¿Listo? Para que identifiquemos. Hay 3 factores súper importantes a la hora de reconocer que sí yo pueda realizar esos costos y deducciones procedentes. No es que yo diga, es que tengo recibos de tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, los voy a descontar. No, tengo que revisar que cumpla con requisitos y hay 13 requisitos, 3 requisitos específicos que se deben cumplir para poderlos tomar como costos y deducciones procedentes. ¿Listo? Las rentas exentas para honorarios y compensación de servicios personales son solamente los aportes voluntarios a AFC. Esos aportes voluntarios a AFC están limitados a un 30% del ingreso laboral o máximo 3.800 VTs anuales. ¿Listo? Para esa renta exenta de los aportes al fondo de la construcción, que generalmente están ligados con entidades financieras y que tienen unos requisitos de permanencia de 5 a 10 años para esos ahorros que se realizan al fomento de la construcción y que están, digamos, como reglamentados también, así como las cesantías para que su uso sea específico. Y en deducciones imputables, pues también tenemos intereses de vivienda, medicina prepagada, dependientes económicos, GMF, intereses pagados al ICETEX. Todos ellos tienen una limitación, entonces tenemos los intereses de vivienda a 100 VTs mensuales, medicina prepagada 16, independientes económicos a 32, gravamen en movimiento financiero el 50% nada más, intereses pagados al ICETEX 100 VTs anuales.
¿Listo? Este es el único que es anual. Y en las deducciones imputables y las rentas exentas también van a estar limitadas al 40% dentro de la cédula general. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona declara por honorarios y adicional a eso también declara por rentas de capital, por ejemplo, al final su renta líquida va a ser sumada con la otra renta líquida de la renta de capital, y lo que tenga de deducciones y de rentas exentas se van a tener, se van a sumar también, y no van a poder sumar más del 40% de los ingresos obtenidos por las dos rentas, ¿sí? Entonces ese es el límite, digamos, como general, que no pueden sobrepasar el 40%. Entonces la consulta está la actividad está en consultar los requisitos de la procedencia de los costos y deducciones en la renta por honorarios. Se me olvidó ahí, en renta por honorarios y compensación de servicios, qué pena. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un ejemplo para comprender la parte de honorarios y compensación de servicios personales. Entonces, vamos a ir haciéndolo a la par, o bueno, voy a irlo haciendo para que ustedes lo vayan viendo, y pues no se preocupen que igual toman apuntes cuando les envíe el material. ¿Qué es lo importante que identifiquemos aquí? ¿Qué pasa? El cliente nos da un dato muy importante, o digamos tenemos datos muy importantes sobre el cliente respecto a los costos y gastos procedentes. Nosotros debemos ver la opción que más le conviene al contribuyente, porque el contribuyente no me va a decir, no, yo escojo mejor los costos, o no, yo escojo mejor la renta exenta. Nosotros somos quienes debemos indicarle al contribuyente y decirle, bueno, si usted toma las rentas exentas, podría descontar esto. Si usted toma costos y gastos procedentes, podría descontar esto. O si usted toma rentas exentas, este sería su impuesto. Si usted toma costos y deducciones procedentes, este sería su impuesto. Lógicamente, dentro de los términos establecidos, y que nosotros, pues, todo el cumplimiento de lo que estamos haciendo sea bajo el marco normativo o bajo la legalidad. ¿Listo? Entonces nos vamos con una persona, la señora Luisa Díaz, que es fisioterapeuta y tiene un consultorio donde realiza recuperaciones pulmonares y físicas a pacientes post-COVID. En el año 2020 recibió ingresos por valor de 69.950.000, producto del desarrollo de esta actividad, y esta es la información que tenemos de ella. Tenemos un equipo médico, vehículos, certificados de saldos, gravámenes, intereses, certificados de deuda, un dependiente económico, los aportes a seguridad social y los costos y gastos procedentes de esta persona. No tenemos en este momento personas a cargo, no, contratadas. No tenemos personas contratadas. Entonces, ahí automáticamente descartamos la renta no laboral. ¿Listo? Entonces empecemos con las propiedades con avalúo comercial. El equipo médico por 10.500.000, pero me guardo aquí esto. Ya lo tenía aquí. Equipo médico. 10.500.000. Profe, esto ahí sería que depuración de renta por honorarios y Renta de honorarios, sí señor. Depuración de renta por honorarios y compensación de servicios. Muy bien. Para la señora Luisa Díaz. Muy bien. Entonces tenemos el equipo médico, el vehículo por 32.300.000.
del patrimonio tendríamos los certificados de saldo en el Bancolombia. ¿Me regalan un segundo, por favor? Profe, buenas noches. Solo era para comentarle que ya por fin me pude conectar. Buenas noches, mi niña. Sí, señora, qué pena con ustedes, chicos. Ya ahorita le coloco entonces su asistencia también. Gracias, profe. Vale. Entonces tenemos un certificado de saldo de Bancolombia a 31 de diciembre que hace parte como tal del patrimonio del contribuyente. Miren que está por 11.980.600. Entonces, ¿por cuánto lo debemos colocar allá? Por 11.981.000. Qué pena. 181.000. 11.981.000. Muy bien. $11.981.000. Listo. Esta no nos aplica. Y este es el patrimonio que tendría la persona. Listo. Ahora vamos con los pasivos. Entonces ya tenemos esto. Ya tenemos esto. Nos vamos con los pasivos. Certificados de deuda a 31 de diciembre. En Bancolombia, 3.850.000. 3.850.000. Y en el ICETEX, 12.450.000. ¿Listo? Independientemente de que esta deuda no sea con una entidad financiera, pues hace parte de los pasivos del contribuyente porque está pagando su crédito educativo. Pero aquí yo me equivoqué. Son 12.451.000. 12.451.000. Porque debemos aproximar. ¿Listo? Por el tope. 12.451.000. Listo, entonces nuestros pasivos suman 16 millones y el patrimonio líquido del contribuyente será entonces 38.480.000. Listo, tenemos ingresos por honorarios. No tenemos prestaciones sociales, comisiones ni cesantías. Y nos dice el ejercicio que la persona recibió ingresos por 69.951.000. 69.951.000. ¿Listo? Esos son los ingresos brutos que obtuvo la persona durante el año. En los ingresos no constitutivos de renta, entonces tenemos los aportes obligatorios a salud, 2.250.000. Y 2.880.000 de pensión. Salud, 2.250.000 y 2.880.000 de pensión. ¿Listo? Hasta ahí entonces llevamos ingresos no constitutivos de renta de 5.130.000. Luego nuestra renta líquida, sobre la cual vamos a calcular deducciones imputables o vamos a descontar deducciones imputables y rentas exentas, será entonces los ingresos brutos menos los ingresos no constitutivos de renta. ¿Listo? 69.951.000 menos los ingresos no constitutivos de renta.
¿vale? Hasta ahí iríamos con los ingresos no constitutivos de renta y los demás ingresos. Ahora vamos con las deducciones y con las rentas exentas. Vamos a empezar con deducciones porque lo que debemos determinar es si la renta exenta solamente podemos descontar de honorarios. Por honorarios solamente podemos descontar la renta exenta del 25%, porque esta persona no ha hecho cotizaciones a cuentas AFC, ¿sí? Entonces, esta persona solo tendría derecho al 25%, ¿listo? Del numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Entonces, vamos a empezar con las deducciones. Dentro de las deducciones está el gravamen a movimiento financiero, están los pagos de intereses, solo intereses, porque el contribuyente, cuando a ustedes les entregue el certificado que da el ICETEX saca en los saldos, saca este valor, los 12.450.000, que es el saldo que le queda al contribuyente por pagar, saca el valor que el contribuyente pagó durante el 2020 por concepto de crédito como tal, y saca, o de abono como tal, al capital del crédito, y saca por separado también los intereses que pagó durante el 2020. Entonces, para efectos de deducción de intereses o deducción de los pagos que hicimos, solamente vamos a tener en cuenta los intereses para las deducciones, ¿listo? Para las deducciones. Entonces tenemos gravamen a movimiento financiero, intereses pagados por ICETEX y el dependiente económico. Esas serían las deducciones que tenemos. Entonces empezamos por el dependiente económico. Que sería el 10% de los ingresos brutos del contribuyente. Entonces sería, vamos a dejar esta aquí. Entonces sería 6.995.000. Los intereses a ICETEX. Bueno, tiene un límite de 32 VTs mensuales. Entonces me voy a anuales. Mensual. Límites de dependientes, 32 VTs mensuales, 1.139.000, y durante el año 13 millones. Entonces el dependiente económico solo marca 6.695.000. Entonces está dentro del límite, el límite, sí. Entonces no hay problema. Con los intereses a ICETEX, miren acá, 3.940.700. En este caso serían 3.941.000, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice la norma? Que los créditos o los intereses pagados por educación están limitados a 100 VTs anuales. Luego están limitados entonces a 3.560.700 pesos para el año 2020. Entonces esta persona pagó más de lo que puede descontar. La ley solo le permite descontar esto, 3.561.000, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a colocar ahí, 3.561.000. ¿Listo? Porque la ley no me va a dejar descontar el total, que fueron 3.940.000. ¿Claros hasta acá con ese proceso del límite? ¿Sí? ¿O tenemos alguna duda con eso? Chicos. Hola, ¿sí están ahí? Sí, señora. Sí, señora, profe. Ok. Señora. Listo, entonces no podemos exceder el límite. Ojo, pilas a revisar eso. ¿Listo? Profe, una Señora. preguntita, y por ejemplo, el resto, ¿qué pasa? ¿No se pierde?
Sí, el resto se pierde, el Estado no permite que descontemos más. Y si ustedes, por ejemplo, revisan este límite de los 13 millones, durante el año son 1.139.000 y muchas veces el dependiente económico es mucho más costoso, sobre todo cuando, por ejemplo, el hijo está estudiando en la universidad y todos los gastos que nosotros tenemos con ese dependiente económico y demás, pues es mucho mayor. Y de hecho los contribuyentes a uno le llevan toda la documentación, pagos de, por ejemplo, pagos de una universidad del hijo, y en la universidad pagan el año y son más de 15 millones de pesos, ¿sí? Entonces, pues, solamente se les puede descontar los 13.673.000 pesos, independientemente que hayan gastado 20 o 40, pues solamente se dejan descontar 13, están limitadas. ¿Listo? Entonces esa partecita sí se perdería. Tenemos el gravamen a movimiento financiero. Entonces miremos el gravamen a movimiento financiero es 125.600, serían 126.000. Entonces recordemos que en él solamente podemos descontar el 50%. De 126.000 serían 63.000. Entonces tenemos unas deducciones imputables de 10.619.000. No nos aplican cesantías e intereses porque esta persona no cotiza. Y nuestra renta exenta entonces sería de los ingresos brutos, el resto de los ingresos no constitutivos de renta y las deducciones imputables. Y eso me da 13.550.500. Y los costos y deducciones procedentes que me da la persona o que dice el ejercicio es de 13.600.000. Digamos que acá no hay una diferencia tan notoria, pero es mayor los costos y deducciones procedentes. Entonces, puede que a esa persona le convenga más, no, de hecho le convendría más utilizar los costos y deducciones procedentes porque le descontaría un poquito más. Entonces, las rentas exentas en este caso serían de 13.551.000. Vamos a copiar aquí la fórmula. Ay. Entonces, nuevamente para los que de pronto están perdidos con el cálculo de las rentas exentas. Ingresos brutos menos ingresos no constitutivos menos deducciones imputables. Si hay más rentas exentas, se restan las otras rentas exentas. En este caso, como no hay, no las restamos y las multiplicamos por el 25%. Entonces serían 13.551.000. ¿Listo? Entonces, el total de rentas y deducciones sería de 24.170.000 y mi renta líquida ordinaria en este caso sería de 1.142 VTs. Si nosotros revisamos los ingresos brutos para ver si no estamos sobrepasando el límite, tenemos un 40% sobre ingresos brutos que corresponde entonces a 27 millones y las rentas exentas son 24, entonces no hay problema. No nos está sobrepasando el límite. Si nos pasara o nos sobrepasara los 27 millones 980, digamos que fueran 28.500.000, tendríamos que limitarlo a 28.980.000, a 27.980.000. Aquí, en la sumatoria de rentas exentas y deducciones imputables, ¿sí? Digamos que la persona tiene más rentas exentas, tiene otros aspectos, tiene de pronto intereses a vivienda, tiene aportes a cuentas AFC, aportes voluntarios a fondos de pensiones o a eso se llaman se me fue la paloma, bueno, el aporte voluntario para la pensión y todo eso, y de pronto esa sumatoria me sobrepasara los 27.980.000,
No habría nada que hacer, tendría que colocar los 27,980. No podría colocar más porque de hecho el formulario no me deja pasar. Me lo limita y ya no me deja pasar. ¿Listo? Entonces, mi renta líquida ordinaria va a ser la diferencia entre la renta líquida menos las rentas exentas y deducciones imputables. ¿Listo? Que es lo que yo le puedo descontar. Y eso me daría 1.142 VTs. Ahora miremos el otro escenario. En lugar de colocar rentas exentas, que esta iría por la renta de trabajo, colocaríamos los costos y deducciones procedentes, ¿sí? Acá yo le tengo los dos escenarios a ustedes para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, nos dice que, yo creo que vamos a hacer esto hasta acá. Hay que hacerlo en otra hojita. Hasta las deducciones imputables sería exactamente igual a lo que hicimos. ¿Listo? Aquí le voy es como añadir una hojita para que se vea más grande. Entonces aquí le podemos colocar ingresos. Que ustedes de pronto lo vayan asociando más fácil, ingresos no constitutivos de renta, menos deducciones. Y en este caso, pues no iría una renta exenta, sino costos. ¿Listo? De pronto para que esta estructura les ayude a ustedes a verlo más sencillo. Específicamente como lo dice. Costos y deducciones. ¿Listo? Entonces estos costos y deducciones procedentes, nosotros, de acuerdo a lo que ustedes van a investigar de los requisitos, ustedes pueden tener una lista total de todo lo que el contribuyente tenga. Pero en este caso, o para, digamos, a manera de orden y organización, vamos a colocar la totalidad, que son 13.600.000. ¿Listo? 13.600.000. Y ahí sí, entonces ya podríamos hacer el cálculo de la liquidación. Bueno, la renta líquida ordinaria y la liquidación. Entonces, ¿qué sería? La renta líquida ordinaria, que sería entonces la renta líquida menos las deducciones imputables menos los costos y deducciones procedentes, me daría 40.602.000.
Miren que acá me da 40.651.000. Entonces ya estoy viendo que tengo una ventaja, por decirlo de alguna forma, utilizando los costos y deducciones procedentes. ¿Listo? Acá me da 1.140 VTs y acá me da 1.142. La diferencia no es mucha, ¿no? Porque en el ejercicio, pues, esto no nos... La diferencia con los costos no era mucha, pero cuando los costos son mayores, pues obviamente me va a representar un menor impuesto. Pero en el caso de este contribuyente o de esta señora, lo que nosotros debemos, digamos, recomendar al contribuyente es que haga uso de los costos y deducciones procedentes y de este modo, pues, presente su declaración con esta renta, con renta de honorarios. Esto aquí serían 340.000 del impuesto a cargo. Y aquí serían 349.000. ¿Sí me hago entender en la diferencia entre las dos? Yo lo hice por los dos métodos para que ustedes sepan cómo orientar al contribuyente. ¿Cómo decirle al contribuyente? Porque es que de pronto llega el contribuyente y le dice, mire, es que yo tengo estos recibos, todos me suman 12 millones de pesos. Y entonces uno le dice, sí, hagámoslo por costos y deducciones. Y resulta que hace uno la depuración por la renta de trabajo y se da cuenta que la renta exenta por renta de trabajo es mayor a los costos que tiene esa persona. Entonces, vamos a decir, no, a usted no le conviene hacerlo por costos y deducciones, le conviene hacerlo por rentas de trabajo. ¿Claros hasta ahí? ¿O tenemos alguna duda? Profe, yo tengo una preguntita. Señora. Este archivo que su merced está haciendo, ¿ese su merced no lo comparte? Pues es que me confundí un poquito hasta donde iba donde cortaste para abrir la otra carpeta. O sea, hasta donde ¿Dónde hice esto? Sí. Lo que pasa es que la parte de arriba, todo lo que son deducciones imputables, ingresos no constitutivos de renta, deducciones imputables, costos y deducciones, hasta deducciones imputables, todo es igual a lo que estábamos haciendo en esta tabla. Lo único que cambia es que para honorarios ya no van las rentas exentas, sino van costos y deducciones procedentes. Eso es lo único que cambia, no cambia más nada. Que se colocan estos 13.600.000 que tenemos en el ejercicio. 13.600.000. Y eso es lo que descuento. En lugar de colocar rentas exentas, coloco costos y deducciones procedentes y hallo la renta líquida ordinaria, que ¿cómo la hallo? Tomo la renta líquida que me dio de descontar los ingresos no constitutivos de renta, le resto las deducciones imputables y le resto los costos y deducciones procedentes para tener mi renta líquida ordinaria y sobre ella calcular los VTs. ¿Sí? Es eso. Profe, cuando Señora, descontamos costos y las deducciones procedentes, los honorarios ya no serían una renta de trabajo, sino ya una renta de honorarios, que su merced lo dejó como renta de trabajo, ahí donde nos explicó cuando se descuentan los costos, profe. ¿No sería un ingreso por rentas de honorarios? Honorarios, sí, los ingresos los tengo acá por honorarios. Ah, ingresos por renta, acá en este título. ¿Sí? ¿Tú me dices ahí? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Igual, pues esto lo podemos nosotros modificar a nuestra elección, ¿no? Pero digamos que lo que tenemos que tener presente es que lo que va en las dos
son ingresos no constitutivos de renta, deducciones imputables y no más. Ya las rentas exentas de las de trabajo no van y las cambiamos por costos y deducciones procedentes, que son los 13.600.000. Lógicamente, en los ejercicios que yo les pueda plantear a ustedes para la ejecución de la renta de honorarios, pues les voy a colocar costos y deducciones procedentes para que ustedes de pronto no tengan la confusión de saber si tienen que hacerlo por un lado o por el otro. Es decir, que ustedes no tengan que hacer todo el proceso que hicimos anterior para que ustedes lo puedan identificar, pero sí me interesa que ustedes sepan cómo hacerlo, que ustedes sepan cómo orientar a la persona, ¿sí? Porque yo les puedo poner el ejercicio y les digo, ahí están los costos y deducciones, réstenselo allá y llévenlo por renta de honorarios, pero si ustedes entienden el trasfondo de ello, pues ustedes van a tener la capacidad de analizarlo, ¿ya? Entonces, una vez yo obtengo mi renta líquida ordinaria, pues lo que hago es, al valor de la renta líquida, lo divido en el valor de la VT para el 2020, que son 35.607 pesos. Eso me da 1.140 VTs. Y el impuesto en VTs, como está dentro de los, está entre 1.090 y 1.700 VTs, utilizo esta formulita que es tomar la base en VTs, que son 1.140, menos 1.090 VTs por el 19%. Ese es mi impuesto en VTs. Y el impuesto en pesos, entonces sería, a este impuesto en VTs lo multiplico por 35.607, que es el valor de la VT, para determinar entonces cuánto es mi impuesto, que en este caso serían 140.000 pesos. Miren que si la persona presenta por rentas de trabajo van a ser 349, y si la persona presenta por rentas de honorarios van a ser 340. Entonces eso es lo que nosotros debemos revisar a la hora de aconsejar a un contribuyente. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Igual al ejemplo de esta actividad, a este ejercicio, a este material, perdón, yo le pego ahí el ejemplo para que ustedes se puedan guiar. No se preocupen para el desarrollo del ejercicio si tienen alguna duda. Pero sí me interesa que me vayan diciendo si hay dudas para que las podamos despejar, porque vamos a incluir la próxima clase rentas de capital y vamos a llenar ya el formulario. Entonces, para que lo tengamos presente. Señor, ¿quién me habló que no le... No les... Señor Farid, no le escucho muy bien. No, profe, perdón, es que estaba pidiendo el favor que me conectaran algo y se me activó el micrófono. Ah, ok. Listo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a realizar. Aquí yo tengo, pues ya no alcanzamos por el tiempo, pero ya tengo el formulario 210, pues más o menos en un Excel, para que lo trabajemos la siguiente clase. Sin embargo, para el 26, que es el taller práctico, bueno, el taller antes del parcial, les recomiendo que impriman la primera hoja de este, o pues si consiguen uno que no les salga el holograma tan notorio, pues que no sé cómo quedaría al imprimirse, que hecho no se deja siquiera. Voy a buscarles otro para, como está protegido, no se deja ver cómo queda impreso. Pero entonces sí les recomiendo que lo impriman solo la primera hojita, porque como les digo, pues mis parciales son a mano. Ustedes pueden utilizar la herramienta, yo no les digo a ustedes que no la utilicen. Ustedes pueden utilizar la herramienta, ustedes pueden hacer sus tablas, tener su
todo formulado si ustedes quieren, porque eso está dentro de las habilidades que ustedes como estudiantes desarrollan. Yo no les digo no la utilicen. Lo que les digo es, si ustedes utilizan su herramienta, magnífico, pero el parcial me lo presentan a mano, que sería pues el formulario y el borrador de la renta, que sería esta. Entonces ustedes pueden tener una estructura, ¿sí? Pueden tener una estructura del patrimonio, de los ingresos, pueden tener todo, pueden tener toda una estructura impresa para que ustedes simplemente diligencien y colocan los conceptos. Yo les digo más o menos cuántos renglones dejen para patrimonio. Pueden dejar unos 5 o 6 renglones de patrimonio, de pasivos unos 3 o 4 renglones también. O sea, digamos, para que tengan impreso y a ustedes les rinda hacer el ejercicio. Pero el ejercicio me lo presentan a mí a mano. Y ustedes utilizan la herramienta como ustedes lo prefieran. ¿Listo? No sé si tengamos alguna duda antes de terminar la clase de hoy. Profe, ¿todo a mano? Sí, el borrador y el formulario. Sí, señora, eso sería lo que entregarían. Señora. Me quedó una pequeña duda. Señora. ¿Lo de los dependientes económicos es por cada dependiente o independientemente si tiene 2 o 3 hasta que complete el tope de VT? No, mi niña, solo se puede descontar un dependiente Okay, económico. Sí, porque Sí, me quedó esa duda. Sí, de pronto yo tengo mi papá y tengo mi hijo, entonces solamente puedo colocar a uno de ellos porque cuando esté diligenciando el formulario, en este no se ve, pero en el MUISCA, cuando nosotros estamos haciendo el diligenciamiento del formulario, al final me pide el dependiente económico, el tipo de dependiente, si es hijo, si es padre, si es cónyuge, y el documento de identificación. ¿Por qué? Porque de pronto yo declaro renta y mi esposo también declara renta y tenemos un hijo. Solamente podemos descontarlo, o lo descuento yo o lo descuenta mi esposo, pero no lo podemos descontar los dos. ¿Sí? Eso es otra cosita que también es muy importante que ustedes sepan. Sí, señora. Profe, y si hay 2 hijos, entonces el esposo descuenta uno y la mujer otro. Ajá, sí, señora, o sea, toca hacer 2 hijos. No quedarse con uno solo. Sí, en ese caso sí. Un hijo para cada persona. Igual, generalmente lo que hacen las personas cuando tienen un solo hijo es que de pronto descuentan un padre o la madre, ¿sí? Podrían también descontar. Entonces, lo que sí es que hay que tener evidencia, ¿no? Yo no puedo decir que mi dependiente es mi mamá y la descuento como dependiente económico y resulta que la dependiente económica de mi mamá soy yo, ¿sí? Tengo que tener evidencia de pronto si yo le pago la salud, la seguridad social a mi mamá, de pronto yo le doy una mensualidad, de pronto yo me hago cargo de todos los gastos médicos de mi mamá o del arriendo donde ella vive, ¿sí? Lo mismo con los hijos, pago las pensiones de los colegios, la alimentación, todas esas cositas yo las tengo que tener. Todo eso hace parte de los soportes, porque nosotros debemos tener, sí, o lógicamente tenemos un borrador de nuestra declaración de renta, pero tenemos que tener soporte de absolutamente todo, que era lo que veíamos al principio de las clases de documentación a solicitarle a un contribuyente. Entonces, para acreditar las propiedades que el contribuyente tenga, yo tengo que tener por lo menos escritura o, en su defecto, el impuesto predial de los bienes predial o el impuesto vehicular de los bienes que la persona posea a su nombre. De todo lo de los bancos, tengo que tener todos los certificados tributarios que me dan los bancos
para certificar que la persona sí debe esa plata o que sí tiene esa plata en la cuenta. No basta con que a mí la persona me diga, yo tengo 10, 20 millones de pesos en la cuenta. Si no tengo un certificado tributario, es mejor no colocarlo, porque si no hay soporte, no existe. ¿Listo? Por ejemplo, si yo le hago la declaración de renta a una persona a un señor que conduce una tractomula o que tiene una tractomula, y el señor me dice, es que yo pago de peajes 3 millones de pesos en el mes, en solo los peajes. Sí, señor, muéstreme los recibos de los peajes. Es que yo pago 5 millones en gasolina. Sí, señor, muéstreme los recibos de la gasolina. Nosotros debemos tener todo soportado. Ahora, ¿qué pasa con estos tipos con esas evidencias que les acabo de mencionar? Usualmente se borran. ¿Qué debemos procurar nosotros? Que tengamos una copia donde no se nos borre la evidencia. ¿Por qué? Porque si llega la DIAN y me dice, me audita esa renta y me dice, muéstreme la carpeta o muéstreme los soportes, y yo voy y le muestro los recibos de los peajes que el señor me trajo, y ya no se ve nada, no se ve ni el valor, ni la fecha, ni nada, ni la placa, ni nada, en el caso de la gasolina, o del combustible, perdón, la DIAN no me los va a valer, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con el aseguramiento de la información. Máxime que la declaración de renta queda en firme de 3 a 5 años después de que yo la presento. O sea, yo la presenté, pero la DIAN tiene de 3 a 5 años para auditármela o para fiscalizármela, para revisármela. ¿Listo? Entonces mañana trabajamos un ejercicio completico desde la elaboración del borrador hasta el formulario para que lo pongamos en práctica el tema de diligenciar el formulario y no estemos perdidos. Y el 26 hacemos un taller de repaso para que quedemos en firme y ustedes también se puedan medir a ver qué tanto tiempo se están gastando en presentar el parcial a mano. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas.